Un saludo muy cordial a todos mis hermanos en Cristo. Espero que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y que se encuentren bien y saludables, sobre todo. Mi tema para hoy lo he titulado El Evangelio confinado o en cuarentena, pero antes vamos a orar. Padre, pedimos tu bendición en esta hora sobre tu palabra. Permite que al salir lleve el ungimiento del Espíritu Santo para traer paz, para traer ánimo, para traer salvación y perdón de pecados, pero sobre todo que Cristo sea engrandecido, exaltado y glorificado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio confinado o en cuarentena. Durante este tiempo de la pandemia, todos hemos tenido que confinarnos en nuestras casas ya por más de 2 meses. Y mucha gente ya están aburridos, incómodos e insatisfechos de estar tanto tiempo en su casa o donde están en cuarentena. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más de 500 testigos vieron cómo fue alzado en las nubes y recibido en gloria por su Padre. Los discípulos quedaron viendo al cielo hasta que desapareció de su vista. 2 ángeles con vestiduras blancas les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 11 y 12. Los discípulos aceptaron el desafío de Jesús de esperar la promesa del Padre, de recibir el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4. Cuando llegó finalmente el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 4. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, comenzó con el poder de Dios sobre la iglesia y los resultados fueron grandes y maravillosos. Hubo milagros, hubo bautismos, hubo sanidades, hubo resurrección de muertos y el Evangelio se esparció como un fuego salvaje. Esto es lo que vemos a través de todo el libro de Hechos, el Evangelio avanzando por todo el mundo de aquel entonces por los discípulos de Jesús. Uno de los grandes adversarios de la iglesia, Saulo de Tarso, fue convertido en el camino a Damasco. El Señor se le apareció en el camino. Y Saulo, quien llegó a ser más tarde el apóstol Pablo, llevó el Evangelio a los confines de la tierra, especialmente a los gentiles. El apóstol Pablo, tan dedicado en llevar el Evangelio de ciudad en ciudad y de un continente a otro, lo encontramos al final de su ministerio, confinado a su casa, vigilado por un soldado, nos dice la Biblia. Dios muchas veces permite cosas en nuestra vida que, aunque parecen refrenarnos o detenernos, Dios lo permite para hacer que su nombre sea glorificado y para usarnos con poder para exaltarlo a Él. El apóstol Pablo escribió 4 de sus grandes cartas a la iglesia: el libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses y el libro de Filemón. Esto nos indica, hermanos, que Dios es muy poderoso para usarnos en cualquier circunstancia, especialmente las circunstancias adversas que a veces no queremos aceptar. Juan Bunyan escribió El progreso del cristiano estando en la cárcel por 12 años. Martín Lutero, cuando estaba secuestrado en el año 1521 y 22, tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán para que fuera más accesible a la gente común y para que entendieran la palabra de Dios la gente más humilde. Cuando los discípulos estaban confinados por miedo a los judíos, escuchen, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando Juan, el visionario apocalíptico, estaba exiliado en Patmos, escribió la profecía de Apocalipsis. Y cuando el profeta Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, escribió la profecía de Daniel, que lleva su nombre. ¿Qué haríamos hoy sin estos 2 grandes gigantes proféticos para guiarnos con la palabra profética más segura? Dios
los usó en momentos menos favorables, confinado a circunstancias adversas, cuando cualquiera pudiera estar desanimado y quebrantado o desilusionado. Ellos estaban siendo usados con gran poder para la gloria de Dios y la iglesia. Juan Milton, otro gran hombre, después de estar en la cárcel por tercera vez, sacó su mejor obra en 10 volúmenes, Paraíso Perdido. Durante más de 2 meses hemos estado acorralados, encerrados y confinados, pero sabemos que a los que aman a Dios, escuchen bien, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28. Yo sé que durante estos meses muchos han experimentado el aburrimiento o quizás la desesperación, o han sido preocupados o con temores, pero qué bien hemos sacado, pudiéramos preguntar, mis queridos, de todo esto. Pues es un buen tiempo, ¿no dirían ustedes, para reflexionar sobre nuestra vida? Si estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, si estamos ejercitando nuestros dones y talentos que Dios nos ha confiado, reflexionemos por un momento. En primer lugar, ¿cómo está tu vida con Dios en este momento? Sin lugar a duda, este es un tiempo sin precedente y lo estamos viendo como síntomas del fin. Cada generación ha visto grandes señales, pero hoy por hoy no hemos visto las señales con tanta fuerza y con tanta intensidad. Pareciera que a gritos nos dice que la venida de Jesús está a las puertas. Este verdaderamente es un tiempo para considerar cómo está nuestra vida con Dios. La advertencia de Cristo fue esta en Lucas 21:34 al 36. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. El consejo de Cristo es: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo que el Señor nos dice aquí en resumen, mis queridos, lo dice a todos sus discípulos: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpece para que sean dominados por la tentación o traicionados por su corrupción. Nuestro gran peligro es que nos sorprenda la muerte o la venida de Jesús y tenemos que enfrentar el juicio de Dios y no estamos preparados. El Señor nos dice: orando en todo tiempo para que seamos dignos de escapar todas estas cosas que vendrán. Sin lugar a dudas, en este tiempo tan incierto tenemos que ser un pueblo de oración. Fue cuando la iglesia oraba toda la noche en oración y súplica que Dios envió a su ángel para librar a Pedro de la cárcel. Cuando Elías oró 7 veces, cayó lluvia del cielo. Y cuando los discípulos oraron en Pentecostés, vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Jesús les dijo también que velaran en todo tiempo para que fueran tenidos por dignos de escapar todas las cosas que vendrán. Orad y velad siempre. ¿Contra qué? Pues, mis queridos, contra el pecado. Velad en cada deber, lo mejor de cada oportunidad para hacer el bien. De eso se trata, que estemos velando. Fue en el Getsemaní, en la obra más difícil de la vida de Cristo, cuando pidió a Pedro, Santiago y a Juan que oraran y velaran con él, solamente para encontrarlos durmiendo 3 veces. Ahí en Mateo 26:41. Les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En segundo lugar, hermanos queridos, de esta cuarentena o confinamiento podemos sacar otra gran cosa. Para bien, debemos estar velando en cada deber. Este es un tiempo para orar y velar sobre nuestros deberes y dones que Dios nos ha confiado. En la parábola de los talentos, Jesús comparó el reino de los cielos con un hombre que llamó a sus siervos
y le entregó sus bienes. Mateo 25:15. A cada uno de sus siervos les entregó sus bienes de acuerdo a su capacidad y se fue lejos. A uno le entregó 5, a otro 2 y a uno 1, y que lo negociaran. Versículos 16 y 17. Después de mucho tiempo su señor regresó y pidió cuenta a sus siervos. Los que recibieron 5 y 2 talentos lo duplicaron. El de 5 lo duplicó a 10 y el de 2 lo duplicó a 4. Le dijo su señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 21 y 23. El que había recibido un talento le dijo a su señor, que tenía miedo y escondió su talento: aquí tiene, le dijo, lo que es tuyo. Su señor le dijo: siervo malo y negligente. No era un buen cristiano. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. 3 nombres le llamó su señor. Era un cristiano malo, era negligente, era flojo y era inútil para la obra de Dios. Ahora, mis hermanos, reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Te ha servido este tiempo para reflexionar en tu vida, para orar, para velar? Jesús dijo: mirad por vosotros mismos que sus corazones no se carguen de las preocupaciones de esta vida. ¿Estás preparado para dar cuentas al Señor de tus dones? Que Él pueda realmente decir de ti: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Querido Padre, te ruego que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, que podamos usarlo como una defensa contra estos tiempos tan complicados y difíciles y las preocupaciones de esta vida. Prepáranos, queremos estar listos y preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Quédate pues con nosotros y manténnos siempre firmes y adelante, creciendo siempre en la obra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.